Y nuestro tema es fe en la promesa final de Dios. Fe en la promesa final de Dios. Y hemos llegado a este capítulo 7 en el libro de los Hechos, en nuestro estudio de este libro. Y aquí vemos a Esteban, que va a ser el primer mártir de la iglesia cristiana. Y leeremos aquí su defensa ante el consejo del Sanedrín. Él ha sido acusado de ser un agitador. Él ha sido acusado de ser un blasfemo contra Moisés y ha sido acusado de decir palabras insultantes y dañinas y de hablar en contra del templo y de la ley ceremonial de Dios. Estos son los cargos, las acusaciones. Y he aquí la pregunta del sumo sacerdote ante las acusaciones. ¿Es esto así?, dice el sumo sacerdote. Y lo que Esteban hace es en ningún modo una defensa de sí mismo, pero más bien un sermón, y un sermón que los sacerdotes oyeron, y es el sermón más largo del libro de los Hechos, y es el doble de longitud que el sermón del día de Pentecostés que el apóstol Pedro dio, el doble de largo. Y si consideramos lo que leímos, he aquí la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, los patriarcas, hasta Moisés. Aquí hay varios puntos importantes y que son explicados ante los saduceos, los fariseos, los miembros del consejo del Sanedrín, que en número eran 70 y eran los líderes religiosos de los judíos, y ellos tenían que oír, debían oír. ¿Por qué? Por causa del último versículo del capítulo 6, del capítulo anterior. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Algo importante, algo notorio que se ha dicho de Esteban. Dios le dio una autoridad. Sin duda Esteban tenía dominio de sí mismo, tenía celeridad, pero también tenía autoridad. Y estos miembros del Sanedrín vieron esta autoridad en Esteban. Y aunque tenían furia en sus corazones, porque la mayor parte de entre ellos tenían un sentido de justicia propia, y su furia era evidente en palabras, no lo ocultaron. Y nos sorprende todo lo que Esteban logró decir. No podemos cubrir todo el capítulo, pero vamos a tocar un número de versículos aquí, porque todo este sermón de Esteban está dirigido a la actitud de los miembros del consejo del Sanedrín. Pero también hay muchas cosas en este capítulo, en este sermón, que son útiles para nosotros, para nuestra edificación. Entonces, comencemos. Versículo 2. Y Esteban dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y el original en griego dice el Dios de la gloria. El Dios de la gloria. En griego, ese artículo la aparece, está en el original, el Dios de la gloria. No solo el Dios de gloria, pero el Dios de la gloria. Y esto es útil para mostrarnos que cuando Dios se manifestaba a los hombres, mostraba algo de su gloria, para marcar ciertas ocasiones en la historia del Antiguo Testamento. Y ese Dios, el Dios de la gloria, apareció a Abraham. Y he aquí un reflejo de lo que Abraham experimentó. Aun cuando él vivía en Ur de los Caldeos, él vio una manifestación muy significativa, importante, de la gloria de Dios. Y fue llamado para que dejase esa ciudad muy civilizada, donde toda su familia vivía,
esa ciudad donde él vivía en comodidad, en seguridad, donde él vivía muy bien. Así que primeramente, este es nuestro punto, el llamado de Abraham, el llamado que Dios hace a Abraham. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que murase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y esto es importante. He aquí el llamado que debe ser respondido por fe. Solamente piensen un poco. Sal, abandónalo todo. Abandona tu seguridad y tu comodidad en Ur. Abandona tu casa y tu ciudad, donde hace mucho tiempo ya hay acueducto y hay cloacas y hay escuelas y hay un muro de la ciudad. Abandona eso y ven a un sitio que aún no conoces. Tú no sabes a dónde te voy a llevar, pero sal de todo eso y sígueme y ven conmigo. Y esto es característico del llamado de Dios. ¿Y cómo podemos esperar que alguien responda por fe para que venga algo que es desconocido? Bueno, sin duda, si Abraham tenía una manifestación poderosa y evidente de la gloriosa de Dios, de la gloria de Dios, él respondería. Él valoraría esa experiencia y ese llamado inequívoco. Y ya no importaría que Dios no le haya dicho nada acerca del destino a donde iba o de las pruebas que enfrentaría. No, él respondería por fe. ¿Y cuán similar es esto al llamado de salvación, a nuestro llamado que Dios hace? Porque nosotros no vemos una gran manifestación de Dios, el Dios de la gloria. El Dios de la gloria no se manifiesta a nosotros. Él no nos habla con una voz audible. Sin embargo, tiene una maravilla paralela, porque hay un llamado al corazón, y todo verdadero creyente entre nosotros recuerda ese día en el cual Dios tocó tu corazón y te ordenó que vinieras. Y quizá vino de esta manera, que tú te sentiste tan claramente pecador, tuviste tu pecado ante el Señor. Antes tú no creías en Él, nunca lo tomaste seriamente, no te importaba, pero el día llegó en el cual estabas completamente débil y viste que estabas en tierra débil y viste tu suciedad y tu pecaminosidad ante Dios y tuviste un sentido de pecaminosidad. Quizá no fue tan poderosa como el sentido de pecaminosidad que tienes ahora, el entendimiento que ahora tienes, pero fue lo suficientemente fuerte como para que vieses el valor del Evangelio y te dijiste a ti mismo: ¿por qué no entendí esto? ¿Por qué yo antes no presté atención a esto? Soy un necio, he oído estas cosas antes, pero nunca presté atención, nunca me di cuenta que Cristo era un Salvador, que hizo expiación, que Él sufrió y murió por pecadores, que hay reconciliación con Dios. No valoré la santidad y la pureza de Dios. Nunca me di cuenta de lo feo que era mi pecado y mi ofensa ante Dios. Nunca me di cuenta de cómo yo no podía pararme ante Dios. Y esto te llegó y te tocó, y verdaderamente, como dice la Escritura, estabas cortado en el corazón y nunca habías experimentado esto antes, y Dios te llamó y te llamó a dejar al mundo, a abandonar tu pecado, a dejar tus conocidos pecadores, a dejar y abandonar tu fascinación con las cosas superficiales y las cosas de iniquidad y tu lenguaje sucio
y todas las cosas indecentes y la lujuria. Por supuesto, no podías hacerlo si no hubiera sido por Él, pero Él te llamó a dejarlo. Él te llamó a desear abandonar tales cosas y a volverte a Él y a pedirle ayuda. Y a medida que lo hiciste, Él te tomó y te ayudó y te fortaleció. Tú confiaste en Él, pero ¿recuerdas aquella primera convicción cuando Dios te tomó? Hay personas que creen que son cristianos, que nunca han tenido un llamado de Dios, nunca han conocido ese llamado que convence, que despierta, que trae grande vergüenza y trae hambre de justicia. Y hay un paralelo aquí, y lo vemos en el lenguaje que leemos en este pasaje. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y le dijo, versículo 3, sal de tu tierra. Hay personas que profesan la fe cristiana en iglesias que nunca han dejado su tierra, nunca han dejado su pecado, que según la ilustración de Juan Bunyan en El progreso del peregrino, no han dejado la ciudad de destrucción. Por supuesto, no puedes hacerlo en tu propia fuerza, pero para hacerlo te arrojas a los pies de Dios y pides ayuda. Hay personas que nunca han cambiado, nunca han abandonado lo viejo. ¿Es posible que ese seas tú? Yo espero que puedas identificarte con ese momento de salvación en tu vida cuando verdaderamente entraste bajo convencimiento de pecado y te diste cuenta que tenías que confiar en Cristo, que no podías hacer nada más excepto buscarle y hallar a Cristo. Sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, y ven a la tierra que te mostraré. Dios no mostraba esta gran gloria, excepto en una o dos ocasiones después de esta, pero Abraham la recordó por todo el resto de su vida. Hay muchos desalientos. Vean el versículo 4, la respuesta en obediencia de la fe. Este quizás es nuestro segundo título, la obediencia de la fe. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Salió, él respondió, pero él no había visto todavía la tierra a donde iría, pero él creyó en ella. Él creyó y él siguió al Señor y él abandonó su vida pasada y salió adelante caminando del brazo de Dios en la fortaleza de Dios. Y si tú crees en Dios, esto te pasará a ti. Tú te vuelves y confías en Él y Él se vuelve tu pastor, como el pastor de una oveja. Día a día tú estás consciente de que Él es tu Señor y que Él es tu pastor. Cristo es el pastor de sus ovejas. Y día tras día tú dependes de Él y oras a Él y le pides ayuda. Porque el día en que no lo haces, ese es un día de rebelión, un día de peligro. El día en que tú no le pidas a Él ayuda y guía. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Pero prestemos atención a los desalientos. Versículo 5, Dios no le dio herencia en esa tierra, ni aún para poner un pie. Él llegó a la tierra, pero cuando llegó a la tierra, él sería apenas un peregrino. Él no la poseería, aún no, era para el futuro. Él tendría muchas señales, muchas pruebas del poder de Dios en su vida para protegerle, para proveer sus necesidades, para concederle aumento. Y él no vería esa tierra, sino en el futuro.
Y es lo mismo para ti y para mí. La tierra está en el futuro, en el futuro. Aún no la puedes ver, excepto la información que tenemos en las Escrituras. Esa gran tierra a donde vas, la tierra de la gloria eterna, está en el futuro. Tú no la posees. No posees lo suficiente ni siquiera para poner un pie en ella. Pero confías en ella. Tu fe está allí. He allí tu objetivo, tu destino. Dios te está llevando allí. Y quizá te preguntas, ¿y cómo lo sé? Si nunca la he visto. ¿Cómo puede usted, pastor, estar tan seguro? Porque Dios ha tratado conmigo, porque Dios ha puesto su mano sobre mí. Él me despertó, Él me dio convicción de pecado, Él me atrajo a sí mismo. Como ninguna otra experiencia yo alguna vez tuve, antes o después. Él ha respondido mis oraciones, Él me ha bendecido y me ha ayudado en 1000 veces. Y yo sé que yo puedo confiar en su promesa y puedo poner todo lo que tengo de su lado. Y esto es lo que debes hacer tú, cristiano. Esta semana habrán tentaciones. Quizá seas tentado de poner todo tu tiempo y todo tu dinero para proveer para ti en el aquí y el ahora, para tener comodidad, para perseguir una ambición, para perseguir tus sueños. No puedes dejar que esto pase. Dios te ha tocado, Dios ha puesto su mano sobre ti, Dios ha acompañado tu camino y mostrado su bondad hacia ti de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que importa? El futuro es lo que importa. Tú eres como cristiano en el progreso del peregrino. Eso es lo que más importa. Y traer a otros a ese gran destino y estar disponible para la obra del Señor. Criar a tus niños, criarlos bien, de una manera moderada, sin extravagancia, que no lo vayas a arruinar. Porque todas tus energías están allá, tu esperanza está allá, en esa tierra futura. Y vemos aquí cómo Esteban empleó estos argumentos para traer convicción a los miembros del Sanedrín. Y al considerar eso, recordamos nuestra propia experiencia. Y vemos entonces, versículo 5, Dios no le dio herencia en ella, ni aún para poner pie. Y hay otro desaliento aquí. Dios prometió que se la daría la tierra en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Tenía 75 años de edad cuando dejó Harán y no tenía hijo. Y él va a ser un peregrino, un extranjero en esa tierra. ¿Qué le está enseñando el Señor a Abraham? Lo vemos en la carta de los Hebreos, que Abraham e Isaac y Jacob, y los hijos de Jacob a su tiempo, pero particularmente José, y todos los que habrían de venir, creyeron que la promesa de la tierra, esa promesa de la tierra sería satisfecha y fue satisfecha para ellos. Ellos sabían que la tierra que ellos recibieron era una ilustración de algo mucho mejor, de una promesa que venía desde el principio. Se nos dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, que desde el principio Abraham supo que esa promesa de la tierra que sería dada a su descendencia verdaderamente era solo un símbolo, una ilustración, una prueba de la ciudad eterna, de la herencia eterna. Y a él no le importó que nunca la poseyó para sí mismo. Él sabía que su posteridad la tendría. A él no le importó. ¿Por qué? Porque la tierra era apenas un símbolo que no permanecería. Había algo mucho, mucho más precioso preparado para él. Él no tenía ni siquiera lugar para poner su pie. Él fue peregrino, pero él creyó en la promesa
Pon tu fe en la promesa final. No dejes que una semana pase sin reafirmar tu fe en la promesa final de Dios. Y toma tiempo para reflexionar en ella. Yo fui llamado a esto. Dios puso su mano sobre mí en gran misericordia y me prometió esa tierra eterna. Ese es el objetivo. Ese es mi destino. No me importa lo que me pierda en esta vida. No me importa lo que pierda en esta tierra. No importa lo que no pueda lograr. Y todo lo que yo gane en esta vida, las emplearé para el futuro. Yo voy a considerar el propósito de Dios. ¿Y cómo puedo emplear lo que Él me ha dado? Para Él. Perdonen mi voz esta mañana, pero esa es la gran promesa, la gloria eterna, que Dios ha puesto su mano sobre mí para eso. ¿Y cómo me lo puedo merecer? No, de ninguna manera. Lo único que merezco es la condenación. ¿Por qué yo he de recibir una promesa tan maravillosa? Debo poner mi mente allí. ¡Qué necedad! Dejar que este mundo y sus preocupaciones me invadan y todos mis deseos estén aquí en este mundo. ¡Qué necio! ¡Cuán necio soy! Esto es todo lo que importa, que Dios me está trayendo a sí mismo y que yo quiero estar a su disposición.